Bienvenidos al despacho del crimen. Hoy viajaremos al pasado para conocer a asesinos seriales reales que aterrorizaron su época y aún estremecen al mundo. Si te apasionan los casos reales, dale like y cuéntanos desde dónde y a qué hora nos estás escuchando. Tu apoyo mantiene viva esta comunidad del crimen real. En 1927, cuando la policía canadiense descubrió los restos de una mujer estrangulada y oculta en una casa alquilada por un extraño, hombre de aspecto inquietante, nadie podía imaginar que estaban frente a uno de los asesinos seriales más prolíficos y perturbadores de la época. Su nombre era Earl Leonard Nelson, aunque en los titulares lo llamarían con un apodo que heló la sangre de toda Norteamérica: el estrangulador gorila. Su historia comienza mucho antes de aquel último crimen, en una infancia marcada por el abandono, la enfermedad mental y una oscuridad que parecía crecer dentro de él con cada año que pasaba. Earl Leonard Nelson nació el 12 de mayo de 1897 en San Francisco, California. Era hijo de un matrimonio de clase trabajadora, James Nelson y Frances Nelson, inmigrantes escandinavos. Sin embargo, su infancia estuvo lejos de cualquier tipo de estabilidad. Cuando tenía apenas 9 meses, ambos padres murieron. Su madre a causa de la sífilis y su padre poco después de sífilis y tuberculosis. El pequeño Earl quedó huérfano y fue criado por sus abuelos maternos, Lars y Jenny Nelson, quienes eran profundamente religiosos, miembros de una rama fundamentalista del cristianismo. Su abuela, especialmente, era una mujer rígida, obsesionada con la moral, las escrituras y la idea del castigo divino. Desde niño, Earl fue descrito como extraño, retraído y con una mirada que inquietaba a los demás niños. Apenas hablaba, pero mostraba una inteligencia inusual. Pasaba horas hojeando la Biblia, subrayando pasajes sobre el infierno y la redención, y repitiendo versículos de memoria. No tenía amigos y evitaba el contacto físico. A los 10 años, sufrió un grave accidente de bicicleta. Golpeó su cabeza contra el pavimento y estuvo inconsciente durante casi una semana. Desde ese momento, quienes lo conocían aseguraron que su comportamiento cambió radicalmente. Comenzó a sufrir fuertes dolores de cabeza, episodios de confusión y una conducta errática y agresiva. Su abuelo murió poco después, dejando a Earl solo con su abuela, quien no sabía cómo manejarlo. Durante su adolescencia, se volvió un joven solitario, sucio, con hábitos extraños. Caminaba con paso torpe, hablaba consigo mismo y era obsesivamente religioso. Vecinos dirían más tarde que solía recitar pasajes del Apocalipsis en voz alta mientras caminaba por las calles de San Francisco, mirando al cielo y murmurando oraciones. A los 17 años, abandonó la escuela y empezó a trabajar en oficios temporales. Pero no lograba conservar ningún empleo. Era perezoso, mentía constantemente y a menudo se le veía rondando los barrios más pobres. Su abuela, incapaz de controlarlo, lo internó en una institución para enfermos mentales tras varios episodios violentos y delirios religiosos. Allí fue diagnosticado con demencia precoz, el término usado entonces para lo que hoy se consideraría esquizofrenia o un trastorno psicótico. Fue dado de alta tras algunos meses por mejoría aparente, pero al poco tiempo volvió a mostrar los mismos comportamientos. En 1918, durante la Primera Guerra Mundial, intentó alistarse en el ejército, pero fue rechazado por problemas mentales. En ese mismo periodo empezó a mostrar una obsesión enfermiza con el cuerpo femenino, especialmente con mujeres mayores y dueñas de casas solitarias. En 1919 conoció a una mujer llamada Mary Martin, con quien contrajo matrimonio. Ella tenía 58 años, casi el triple de su edad. Su convivencia fue breve y extraña. Earl era profundamente celoso, paranoico, y pasaba largas horas encerrado, hablando solo. A veces desaparecía por días, sin explicar a dónde iba. Mary lo describiría más tarde como un hombre devoto pero con el demonio adentro. Finalmente, lo abandonó tras varios episodios de agresión. Durante la década de 1920, Nelson comenzó una vida errante. Viajaba de ciudad en ciudad, durmiendo en pensiones baratas o en refugios religiosos. Siempre llevaba consigo una Biblia desgastada, y a menudo citaba pasajes de ella mientras predicaba en las calles. Parecía un vagabundo inofensivo, pero detrás de su mirada vacía se gestaba algo mucho más oscuro. En 1926, su patrón criminal finalmente emergió.
En esa época, el país atravesaba una transformación social. La posguerra había cambiado las costumbres. El trabajo femenino se expandía, y muchas mujeres vivían solas o alquilaban habitaciones en sus casas para obtener ingresos extras. Fue ese nuevo contexto el que Nelson aprovechó. Su primera víctima conocida fue Clara Newman, una mujer de 60 años que administraba una casa de huéspedes en San Francisco. El 19 de febrero de 1926, un hombre bajo el nombre de Roger Wilson visitó su vivienda diciendo que buscaba una habitación para rentar. Horas después, vecinos escucharon ruidos extraños, pero nadie intervino. Clara fue hallada al día siguiente, estrangulada con un cordón y abusada sexualmente post-mortem. La escena era brutal. Su cuerpo había sido colocado cuidadosamente en la cama, cubierto parcialmente con una sábana, y faltaban algunas pertenencias personales. El asesino había desaparecido sin dejar rastro. En las semanas siguientes, el mismo patrón se repitió. Mujeres solas, usualmente mayores, que rentaban habitaciones o administraban casas de huéspedes, eran visitadas por un hombre educado, de aspecto algo desaliñado, pero cortés. Se presentaba bajo distintos nombres: Adrian Harris, Frank Johnson, Charles Harrison. Siempre buscaba hablar con la dueña, pedía ver la habitación, y minutos después la mujer aparecía muerta. En marzo de 1926, Laura Viale, de 63 años, fue encontrada muerta en su casa de San José. En abril, Lillian St. Mary, de 63, en Portland. En mayo, Florence Monks, en Seattle. Todas estranguladas, todas abusadas, todas con signos de haber sido cubiertas cuidadosamente, como si el asesino intentara ocultar la escena, pero no por remordimiento, sino como parte de un ritual. La prensa empezó a hablar del estrangulador de viudas, un misterioso hombre que viajaba por la costa oeste dejando un rastro de muerte. Nadie sabía su identidad, ni cómo lograba moverse sin ser capturado. La policía de varias ciudades comenzó a compartir informes, pero en una época sin bases de datos centralizadas. Las conexiones eran lentas y fragmentadas. En el verano de 1926, Nelson amplió su territorio. Se movió hacia el norte a Canadá y luego regresó al medio oeste de Estados Unidos. En cada ciudad dejaba cuerpos de mujeres de edad similar, con el mismo patrón forense. En Kansas City, en St. Louis, en Detroit. En algunos casos, incluso se hospedaba en la misma casa de la víctima por una noche antes de huir con sus pertenencias. Los investigadores observaron algo inquietante en todas las escenas. No había señales de entrada forzada. Las mujeres lo habían dejado pasar voluntariamente. Y en la mayoría de los casos, había una Biblia abierta cerca del cuerpo. Earl Nelson era carismático en un sentido extraño. Hablaba con voz baja, parecía educado y usaba frases religiosas que generaban confianza. Se presentaba como un hombre devoto, respetuoso, que necesitaba una habitación por motivos de trabajo o viaje. En cuestión de minutos, convertía la conversación en un ataque brutal. A finales de 1926, las autoridades ya sospechaban que se trataba del mismo asesino. En total, una docena de mujeres habían sido encontradas muertas con el mismo modus operandi. Pero el hombre parecía invisible. A inicios de 1927, los asesinatos ya se habían vuelto un tema de terror nacional. Las mujeres mayores que rentaban habitaciones comenzaron a vivir con miedo constante. La prensa de Estados Unidos describía al asesino como un fantasma que entra sin romper puertas y se esfuma sin dejar huellas. En muchas ciudades, las autoridades distribuían retratos hablados, pero ninguno coincidía. El asesino usaba distintos nombres, cambiaba de ropa con frecuencia y se desplazaba de un estado a otro en trenes o autos robados. Aquel año, el número de víctimas confirmadas superaba las 20. La policía seguía atando cabos. En la mayoría de los casos, el asesino había dejado una firma sutil pero constante. Las víctimas eran estranguladas con sus propias manos, sin uso de cuerda o alambre, lo que indicaba una fuerza física fuera de lo común. Los forenses afirmaban que aquel hombre debía tener un control total sobre sus víctimas y que probablemente disfrutaba del acto del estrangulamiento, no como un medio para matar, sino como el acto en sí mismo. El 27 de abril de 1927, en Filadelfia, se descubrió otro cuerpo. Mary McConnell, 53 años, fue encontrada muerta en su casa, su cuerpo semidesnudo, con signos de violación y estrangulación manual. La escena era idéntica a todas las anteriores.
Para entonces, la policía comenzó a usar un apodo que pronto dominaría los titulares: The Gorilla Killer, el asesino gorila. El nombre surgía por la descripción física que daban los testigos: un hombre bajo, musculoso, de hombros anchos, mirada salvaje y andar torpe, con manos grandes y una fuerza desproporcionada. Nelson, mientras tanto, seguía moviéndose por el país como un vagabundo religioso. Llevaba siempre consigo una Biblia desgastada y hablaba de Dios en términos delirantes. Algunos lo describían como un hombre amable, pero con ojos muertos. Otros decían que tenía algo hipnótico en la mirada, que inspiraba confianza durante los primeros minutos de conversación, hasta que de pronto su rostro cambiaba y aparecía una expresión fría y vacía. El 20 de mayo de 1927, en Detroit, asesinó a Jenny Randolph, de 35 años, y a su hija pequeña. Fue la primera vez que mató a un menor. La escena causó indignación nacional. El cuerpo de la madre estaba en el dormitorio, mientras que la niña había sido hallada estrangulada en otra habitación. Los investigadores descubrieron que el asesino se había quedado a dormir en la casa esa noche, comiendo parte de la comida de la familia antes de huir. La brutalidad aumentaba, y con ella la presión sobre la policía. Pero Nelson parecía disfrutar del peligro. A finales de mayo de 1927, cruzó la frontera hacia Canadá. Viajó a Winnipeg, Manitoba, usando el nombre falso de Mr. Adrian Harris. Allí, alquiló una habitación en una pensión y comenzó a buscar casas que ofrecieran cuartos para rentar. El 8 de junio de 1927, una mujer llamada Lola Cowan, de 14 años, desapareció mientras iba a vender revistas casa por casa. 3 días después, su cuerpo fue hallado bajo una cama en una casa desocupada. Había sido estrangulada y abusada sexualmente. La policía canadiense relacionó rápidamente el crimen con los asesinatos en Estados Unidos, especialmente por el detalle de la colocación del cuerpo y la ausencia de robo. Apenas unos días después, el 10 de junio, una viuda de 27 años llamada Emily Patterson fue encontrada muerta en su casa de Winnipeg. Su esposo había salido a trabajar y al volver encontró el cuerpo de su esposa desnudo y cubierto parcialmente con ropa de cama. Había sido estrangulada y abusada sexualmente. Vecinos informaron haber visto a un hombre extraño entrar a la casa esa mañana diciendo que buscaba una habitación para rentar. El forense determinó que la fuerza usada en el cuello de Emily era inhumana. Se hallaron huellas de manos grandes en el cuello y marcas de lucha. El asesino había dejado su huella dactilar parcial en una lámpara rota. Pero en 1927 no existía una base nacional de comparación, así que el dato quedó sin utilidad inmediata. La policía canadiense lanzó una de las mayores persecuciones de la época. Decenas de testigos describieron a un hombre musculoso, con bigote ralo, mirada desorbitada y comportamiento errático. Algunos lo vieron en la estación del tren, otros en restaurantes pidiendo comida sin pagar. Su aspecto era sucio y desaliñado, y hablaba de Dios y del fin del mundo. El 12 de junio de 1927 fue visto en Killarney, un pequeño pueblo al suroeste de Manitoba. Entró a una tienda, pidió comida y luego intentó esconderse en un granero. Cuando el dueño del lugar alertó a la policía, un grupo de agentes y granjeros armados rodeó el área. Nelson fue encontrado dormido en un pajar. Cuando lo despertaron, intentó huir, forcejeó con varios hombres y golpeó a uno de ellos con tal fuerza que lo dejó inconsciente. Finalmente, fue reducido por la multitud y entregado a las autoridades. En su ropa encontraron una Biblia, una lista de nombres femeninos y varios objetos pertenecientes a las víctimas canadienses. Su aspecto era tan inquietante que la prensa local lo describió como una bestia disfrazada de hombre. Los titulares de los periódicos decían: "Captured, the Gorilla Man". Durante el interrogatorio, Nelson hablaba con calma, negando los asesinatos y citando pasajes religiosos. Decía que las mujeres eran tentaciones del diablo y que Dios limpiaba sus almas a través de sus manos. En ocasiones, se reía sin motivo o decía escuchar voces. Los policías canadienses quedaron perturbados por su frialdad. En los días siguientes, comenzaron a llegar confirmaciones desde Estados Unidos. Las descripciones físicas, las huellas, los objetos encontrados, todo coincidía. Se descubrió que el hombre arrestado en Canadá era el mismo que había sido buscado durante más de un año en todo el país. Era Earl Leonard Nelson, de 29 años, nacido en San Francisco, ex interno de hospitales psiquiátricos y responsable de una ola de asesinatos que, al final,
se estimó en más de 22 víctimas confirmadas, aunque algunos investigadores creían que podrían haber sido más de 40. El arresto de Earl Leonard Nelson fue considerado un alivio nacional. Durante meses, la prensa de Estados Unidos y Canadá había descrito sus crímenes con pavor, y ahora aquel hombre de mirada vacía estaba finalmente tras las rejas. Pero lo que siguió solo profundizó el horror. Los interrogatorios y los exámenes médicos revelaron un cuadro psicológico tan perturbador que incluso los psiquiatras de la época se sintieron incapaces de describirlo del todo. Nelson fue trasladado a la cárcel de Winnipeg y sometido a evaluación. Se mostraba cooperativo, pero en sus respuestas alternaba entre lucidez y delirio. Decía que Dios le hablaba directamente y que había sido elegido para purificar a las mujeres impuras. Negaba haber cometido asesinatos, pero luego decía frases como: «Yo no las maté, Dios lo hizo a través de mí». También aseguraba que los policías eran demonios disfrazados de hombres. Los psiquiatras que lo examinaron notaron un patrón de pensamiento desorganizado, con delirios de grandeza religiosa y nula empatía. Diagnosticaron un trastorno psicótico grave. Sin embargo, en aquel tiempo, la comprensión médica sobre la enfermedad mental era limitada, y Canadá no tenía aún protocolos para juicios de este tipo. Las autoridades decidieron que debía enfrentar cargos por el asesinato de Emily Patterson, el crimen más reciente y con mayor cantidad de pruebas. El juicio comenzó el 19 de julio de 1927 en Winnipeg. Desde el primer día, el tribunal estuvo abarrotado de curiosos, periodistas y familiares de las víctimas. El caso había generado un impacto enorme, y el público quería ver al hombre al que la prensa llamaba el estrangulador gorila. Cuando Earl Nelson fue llevado a la sala, se escucharon murmullos. Vestía un traje sencillo, estaba peinado, pero sus ojos seguían siendo los mismos, fríos, fijos, inexpresivos. Durante el proceso, la fiscalía presentó una larga lista de evidencias. Los objetos personales de las víctimas encontrados entre las pertenencias de Nelson, los testimonios de quienes lo vieron en las casas poco antes de los asesinatos y las similitudes forenses entre los casos en Estados Unidos y Canadá. Se demostró que usaba múltiples identidades y que se trasladaba constantemente, eludiendo la justicia. Uno de los testigos más recordados fue George Patterson, el esposo de Emily. Contó con voz temblorosa cómo había salido de casa aquella mañana rumbo a su trabajo y al regresar encontró la puerta entreabierta. Al entrar, vio el cuerpo de su esposa en el suelo, con marcas en el cuello. Dijo: «Ella siempre ayudaba a quien pedía una habitación o un vaso de agua. Nunca pensó que dejar entrar a un extraño sería lo último que haría en su vida». La defensa, por su parte, intentó argumentar que Nelson sufría de locura y no podía ser considerado responsable de sus actos. Presentaron informes psiquiátricos y describieron su historial de internaciones, pero el jurado, conmovido por la brutalidad de los crímenes, no mostró compasión. Durante una de las audiencias, Nelson interrumpió a su propio abogado para gritar: «¡Soy inocente! Dios sabe la verdad». Luego se quedó mirando al vacío durante varios minutos, murmurando oraciones. A veces se reía sin razón, a veces hablaba solo, como si respondiera a alguien invisible. El juicio duró menos de una semana. El 5 de agosto de 1927, el jurado se retiró a deliberar y en apenas 40 minutos regresó con el veredicto: culpable de asesinato en primer grado. La sentencia fue pena de muerte por ahorcamiento. Cuando el juez leyó la condena, Nelson permaneció inmóvil, mirando al frente. Solo pronunció una frase: «Soy un siervo de Dios, Él decidirá cuándo debo morir». En los meses previos a su ejecución, varios psiquiatras, periodistas y agentes lo visitaron en prisión. Todos coincidieron en que se trataba de un individuo profundamente desquiciado. Pasaba el día leyendo la Biblia, rezando en voz alta y escribiendo fragmentos incoherentes sobre la pureza del alma. Comía poco y hablaba con las paredes de su celda. Algunos guardias afirmaron que, en las noches, se le escuchaba repetir los nombres de sus víctimas una y otra vez. Mientras tanto, en Estados Unidos, los investigadores seguían vinculando sus crímenes con desapariciones no resueltas. El patrón era claro: mujeres mayores que alquilaban habitaciones, estranguladas con las manos, abusadas después de la muerte y colocadas cuidadosamente bajo sábanas o mantas. Cada detalle coincidía con el mismo ritual macabro. El número total de víctimas conocidas ascendió a 22, aunque los investigadores creían que podían ser más de 30.
El 13 de enero de 1928, Earl Leonard Nelson fue llevado al patíbulo de la cárcel de Winnipeg. Vestía un traje negro y sostenía una pequeña Biblia entre las manos. Subió los escalones con calma y, antes de colocarle la soga, el verdugo le preguntó si tenía algo que decir. Nelson respondió: «Estoy en paz. He hecho la voluntad del Señor». A las 7:30 de la mañana, la trampa se abrió y el cuerpo de Earl Leonard Nelson cayó. Su muerte fue rápida. Tenía 30 años. Tras la ejecución, su cuerpo no fue reclamado por ningún familiar y fue enterrado en una tumba sin nombre. Con el tiempo, el caso se convirtió en una referencia dentro de la criminología moderna. Nelson fue uno de los primeros asesinos seriales itinerantes de Norteamérica, y su patrón criminal sentó precedentes para los estudios posteriores sobre psicopatía y necrofilia. Los informes médicos realizados después de su muerte describieron su cerebro con anomalías estructurales producto del traumatismo infantil. Muchos expertos posteriores concluyeron que aquella lesión cerebral, sumada a su predisposición genética a la enfermedad mental y a su crianza religiosa extrema, crearon una combinación letal. El caso dejó una huella profunda. Durante décadas, el nombre de Earl Leonard Nelson fue sinónimo de miedo. En las zonas donde cometió sus crímenes, la gente aún recordaba su rostro y el apodo con el que lo conoció el mundo: el estrangulador gorila. Un hombre que caminó entre la fe y la locura, usando la palabra de Dios como excusa para matar. Durante el invierno de 1897, una Francia rural aún marcada por la pobreza y la superstición se estremecía con historias de cuerpos mutilados hallados en los campos, pastores degollados y mujeres brutalmente asesinadas a golpes. Los campesinos hablaban de una bestia que merodeaba los caminos, pero la policía sabía que aquello no era obra de un animal. El responsable tenía rostro humano. Su nombre era Joseph Bacher y pronto sería conocido como el degollador de los Alpes. Joseph Bacher nació el 16 de noviembre de 1869 en Beaufort, en el departamento de Isère, al sureste de Francia, en una familia campesina pobre pero trabajadora. Era el 16º hijo de un matrimonio profundamente católico. Desde muy pequeño mostró señales de desequilibrio emocional. Su infancia transcurrió en un ambiente severo y rígido, dominado por el trabajo rural y la religiosidad extrema. Los testimonios posteriores coincidirían en describirlo como un niño reservado, taciturno y con arrebatos de ira repentinos. A los 15 años abandonó la escuela y comenzó a trabajar en el campo. Era un muchacho solitario, con escasas habilidades sociales, pero con un aire de inteligencia inquietante. Pasaba horas mirando el horizonte, decían, o torturando pequeños animales en silencio. De joven, decidió alistarse en el ejército francés, donde sirvió entre 1890 y 1893. Durante ese tiempo, se ganó fama de ser un soldado eficiente, aunque volátil. Se enamoró de una mujer llamada Louise Barant, hija de un agricultor local, y durante un breve tiempo pareció encontrar cierta estabilidad emocional. Pero cuando Louise rechazó casarse con él, todo cambió. El 20 de julio de 1893, después de varias discusiones, Joseph la buscó armado con un revólver. Frente a testigos, le disparó 4 veces. Creyendo haberla matado, se pegó un tiro en la cabeza con la misma arma. Louise sobrevivió, pero el disparo que él se hizo le destrozó parte del cráneo y le dejó una cicatriz visible en la mejilla y una deformidad facial permanente. Desde entonces, su rostro quedó marcado por una expresión asimétrica y perturbadora, con un ojo ligeramente desviado y una sonrisa torcida. Aquella herida, además, afectó su audición y posiblemente su conducta. Muchos médicos creyeron después que el daño cerebral resultante lo empujó aún más a la locura. Tras su intento de suicidio, fue internado en el asilo psiquiátrico de Saint-Robert, donde permaneció durante 1 año. Los médicos lo describieron como un hombre lúcido pero inestable, con fuertes delirios religiosos y sexuales. Creía que Dios le hablaba directamente y que tenía una misión divina. A veces decía que era un enviado de Cristo, otras que era víctima de una maldición. En 1894 fue dado de alta por mejoría y entonces comenzó su descenso definitivo. Al salir del hospital, Joseph no volvió a su familia ni al ejército.
Empezó a vagar por el país como un vagabundo, durmiendo en establos o en los campos. Llevaba consigo un cuchillo y un bastón. Vestía harapos y pedía comida en las aldeas. Se movía entre los departamentos de Isère, Ardèche, Ain y Drôme, zonas rurales llenas de campesinos, pastores y caminos solitarios. Nadie sospechaba que aquel mendigo con cicatriz y mirada perdida se convertiría en uno de los asesinos más brutales del siglo XIX. El primer crimen atribuido a Joseph Bacher ocurrió el 20 de junio de 1894, cerca del pueblo de Venonces, en Ain. La víctima fue una joven campesina de 21 años, cuyo cuerpo apareció entre los arbustos, degollado y con el abdomen abierto. Los detalles eran tan grotescos que la prensa local apenas se atrevió a describirlos. Varios testigos aseguraron haber visto a un vagabundo con ropa sucia y una gorra militar merodeando la zona. Pero en aquella Francia rural, llena de forasteros que caminaban de pueblo en pueblo buscando trabajo, nadie le dio demasiada importancia. Durante los años siguientes, entre 1894 y 1897, una ola de asesinatos similares comenzó a extenderse por el sureste del país. Hombres jóvenes, mujeres y, en algunos casos, niños, eran encontrados sin vida, con cortes en el cuello y signos de violación o mutilación post-mortem. La policía local, fragmentada entre distintos departamentos, no lograba conectar los casos. No existía un sistema centralizado de investigación y las distancias hacían casi imposible compartir información. Para los habitantes del campo, aquello era obra de una bestia o un loco suelto. Para los investigadores, simplemente una serie de crímenes aislados. Joseph Bacher continuaba su peregrinación errante, ofreciendo pequeños trabajos agrícolas a cambio de comida. A veces decía que había sido soldado, otras que era un profeta. Su comportamiento alternaba entre la cortesía y los ataques de furia. Dormía en los bosques y hablaba solo. En algunos pueblos se ganaba la confianza de las familias para pedir refugio por la noche. En otros, las mujeres lo evitaban por su aspecto y por su forma de mirar. Uno de los asesinatos más brutales ocurrió el 31 de agosto de 1895, en las afueras de un pueblo llamado Éclassan, en el departamento de Ardèche. La víctima fue un joven pastor de 14 años llamado Pierre Massot. Había salido temprano con su rebaño y no regresó al anochecer. Al día siguiente, los campesinos encontraron su cuerpo entre los matorrales. Tenía la garganta abierta, el abdomen rasgado y las vísceras parcialmente extraídas. Había señales de agresión sexual. La escena era tan espantosa que incluso los gendarmes veteranos se descompusieron al verla. Varios testigos afirmaron haber visto a un vagabundo con una cicatriz en la cara pasar por el camino esa misma mañana. Bacher siguió matando con un patrón casi idéntico. Abordaba a pastores, campesinos o mujeres solitarias en zonas rurales. Los atacaba por sorpresa. Los degollaba con un cuchillo y luego cometía actos sexuales con los cuerpos. Después huía caminando hacia otro departamento. En algunos casos mutilaba los genitales de las víctimas o los exhibía. Sus ataques no seguían un orden fijo. Podía pasar semanas sin matar y luego atacar 3 veces en un mes. Era errático, imprevisible y extremadamente violento. En febrero de 1897, asesinó a Marie-Eugénie Delhomme, una joven campesina de 19 años que trabajaba en los alrededores de Saint-Étienne. Su cuerpo fue hallado con la cabeza casi separada del tronco. A su lado, un sombrero de mendigo y una gorra militar. La policía empezó a sospechar que todos estos crímenes eran obra del mismo hombre, un vagabundo peligroso que se movía entre regiones. Pero no fue hasta agosto de 1897, en el pequeño pueblo de Coursieux, cerca de Lyon, cuando el destino finalmente alcanzó a Joseph Bacher. Ese mes, una joven de 17 años llamada Victorine Besson salió a recoger hierbas en un prado. Nunca volvió. Su cuerpo fue encontrado poco después, oculto bajo ramas. Presentaba las mismas heridas que las otras víctimas, cortes en el cuello, el cuerpo abierto y signos evidentes de violación. Cerca del cadáver, un pastor declaró haber visto a un mendigo con la cara deformada y un gorro militar rondando por el lugar. La policía local, liderada por el gendarme Émile Fougeron, inició una búsqueda intensiva por los caminos rurales. El 4 de agosto, cerca de Tournon-sur-Rhône, encontraron a un hombre que coincidía con la descripción. Llevaba una gorra, un abrigo raído y un cuchillo manchado con una sustancia oscura. Cuando lo interrogaron, dijo llamarse Joseph Bacher, exsoldado y vagabundo. En un principio negó cualquier crimen, pero su tono cambió pronto. Yo no soy como los demás hombres.
dijo con una voz tranquila. Estoy guiado por Dios. Tras ser detenido, Joseph Bacher fue trasladado a la comisaría local. Los agentes notaron que tenía las manos agrietadas, la ropa sucia y mal olor corporal, típico de alguien que llevaba semanas durmiendo al aire libre. En su bolsillo encontraron una navaja plegable con manchas marrones, una gorra militar y un pequeño crucifijo envuelto en un trozo de tela. Durante el primer interrogatorio, Bacher se mostró calmado, incluso cortés. Respondía con frases cortas, sin alterarse, y a veces sonreía. Pero cuando los agentes mencionaron el nombre de Victorine Besson, su actitud cambió. Comenzó a reírse, primero suavemente, luego con una carcajada que estremeció la sala. Dios me dijo que debía purificarla, murmuró, antes de mirar fijamente al gendarme Fougeron. No fue un crimen, fue una misión. La policía no tenía duda de que estaban ante el asesino que desde hacía 3 años aterrorizaba la región. Sin embargo, en 1897, las pruebas forenses eran limitadas, y lo único que podían hacer era interrogarlo una y otra vez, esperando una confesión. Durante los días siguientes, los investigadores lo presionaron sin descanso. Finalmente, Bacher accedió a hablar. Lo hizo con frialdad, como si relatara hechos triviales. Confesó el asesinato de Victorine Besson y, ante la insistencia del fiscal, comenzó a mencionar otros nombres y lugares. Los agentes no podían creer lo que escuchaban. Bacher describía con precisión al menos 11 homicidios cometidos entre 1894 y 1897 en distintos departamentos de Francia: Ain, Ardèche, Isère, Drôme, Saône-et-Loire y Loire. Relató cómo elegía a sus víctimas. Prefería a jóvenes campesinas o pastores que trabajaban solos en los campos. Los seguía en silencio hasta un punto apartado, los atacaba por sorpresa con su cuchillo, y luego violaba o mutilaba los cuerpos. Era como si algo dentro de mí me obligara a hacerlo, explicó con serenidad. A veces luchaba contra esa voz, pero no podía resistirme. Era más fuerte que yo. El fiscal ordenó verificar cada uno de los lugares mencionados. En casi todos, los registros policiales locales confirmaron asesinatos sin resolver con un patrón idéntico. Algunos cadáveres habían sido hallados con el cuello cortado y el cuerpo abierto. Otros, con señales de abuso sexual. Bacher describía detalles que solo el asesino podía conocer: la posición del cuerpo, la ropa, incluso objetos personales de las víctimas. El caso pasó rápidamente al juez de instrucción Émile Fourquet, en Belley, quien se dedicó durante meses a reconstruir el recorrido del asesino. Los investigadores descubrieron que Bacher había viajado a pie por casi toda la región sudeste, durmiendo en los campos, pidiendo limosna y trabajando ocasionalmente como jornalero. Cada vez que un crimen ocurría, existían testigos que recordaban haber visto a un vagabundo con una cicatriz y un sombrero militar merodeando el área. El relato de Bacher se volvía más escalofriante cuanto más hablaba. Contó cómo después de matar a un joven pastor cerca de Eclose, se sentó junto al cadáver y comió pan como si nada. En otro caso, se arrodilló junto al cuerpo de una mujer y rezó durante varios minutos antes de irse. Pedí a Dios que la recibiera pura, dijo sin remordimiento. Cuando los médicos forenses examinaron las pruebas y los informes antiguos, concluyeron que las lesiones de las víctimas eran compatibles con el cuchillo encontrado en su poder. El arma tenía una hoja de 10 centímetros y mostraba señales de uso constante. También encontraron fibras de ropa y restos biológicos, aunque en aquella época no existía aún la ciencia para analizarlos en profundidad. Durante el interrogatorio, el juez Fourquet notó algo particular en Bacher. No parecía comprender la gravedad de sus actos. Hablaba de sus crímenes como de algo inevitable, incluso sagrado. Decía que las víctimas eran elegidas y que actuaba por mandato divino. Aseguraba que había escuchado voces que le ordenaban matar para limpiar el mundo del pecado. A finales de 1897, el caso empezó a ocupar los titulares de la prensa nacional. Los periódicos lo bautizaron como el degollador de los Alpes o el Jack el Destripador francés, comparándolo con los crímenes ocurridos en Londres años antes. Los lectores se horrorizaban con los detalles de los asesinatos, mientras las autoridades intentaban reconstruir cada movimiento de Bacher durante sus años de vagabundeo. El peritaje psiquiátrico se convirtió en el punto central del proceso. 4 médicos examinaron a Bacher para determinar si era consciente de sus actos. Entre ellos estaba el célebre doctor Alexandre Lacassagne, pionero en criminología forense,
quien observó cada detalle de su conducta. Bacher le habló de sus delirios religiosos, de cómo Dios lo había salvado del suicidio y lo había marcado con la cicatriz en la cara para distinguirlo del resto de los hombres. «Esa cicatriz es mi signo divino», dijo. «El Señor me protegió del infierno para cumplir su voluntad». Sin embargo, Lacassagne no se dejó impresionar. Tras meses de observación concluyó que, aunque Bacher tenía desequilibrios mentales y una personalidad profundamente perversa, sabía lo que hacía y era plenamente responsable de sus actos. Su diagnóstico fue claro: paranoia homicida con conciencia moral conservada. En otras palabras, no era un loco inimputable, sino un asesino consciente. En su informe, Lacassagne escribió: «Bacher mata como quien cumple un deber imaginario. Su fe en una misión divina no lo exime de responsabilidad. Es el instrumento de sus propios impulsos, no de Dios». La defensa intentó argumentar lo contrario. Alegó que el disparo en la cabeza que había sufrido años atrás lo había dejado con un daño cerebral irreversible y que su comportamiento posterior era producto de una locura progresiva. Pero la evidencia de que planeaba sus ataques, elegía lugares aislados y luego huía con precisión, demostraba que actuaba con premeditación. El juicio comenzó en noviembre de 1898 en la ciudad de Bourg-en-Bresse. El tribunal estaba abarrotado. Campesinos, curiosos y periodistas de todo el país asistieron para ver al hombre que había sembrado el terror en los campos. Bacher se presentó con su típica gorra militar y un abrigo raído. Mantenía la cabeza erguida y una mirada fija e inquietante. Cuando el juez le preguntó si se declaraba culpable, Bacher respondió: «Sí, soy culpable, pero solo ante los hombres. Ante Dios, soy inocente». Durante el juicio, habló con tono calmado, relatando algunos asesinatos con frialdad clínica y negando otros. A veces decía que no recordaba, otras que las voces le habían obligado. El público, horrorizado, escuchaba en silencio. La prensa describió su rostro como inmóvil, pétreo, sin emoción alguna. El jurado deliberó menos de una hora. La sentencia fue unánime: culpable de 11 homicidios y condenado a muerte. Cuando escuchó el veredicto, Bacher se limitó a hacer la señal de la cruz y sonreír. Fue trasladado a la prisión de Bourg, donde recibió la visita de un sacerdote. Pasó sus últimos días rezando y escribiendo cartas en las que aseguraba que sus crímenes eran sacrificios por la pureza del alma humana. La madrugada del 31 de diciembre de 1898, fue conducido al patíbulo. Vestía el mismo abrigo que usaba en sus días de vagabundo. Cuando el verdugo le preguntó si tenía algo que decir, Bacher respondió con voz firme: «Que Dios me reciba y que los hombres comprendan que Él me guiaba». A las 7:35 de la mañana, la guillotina cayó, y con ella terminó la vida del hombre que durante años había llenado de miedo los campos del sur de Francia. Su cabeza fue entregada a los médicos de Lyon para estudios anatómicos. Alexandre Lacassagne conservó parte de su cerebro y lo estudió durante años como ejemplo de criminal nato con fanatismo religioso. Décadas después, el nombre de Joseph Bacher se convirtió en un caso de referencia en la criminología moderna. Fue uno de los primeros asesinos en serie franceses estudiados con métodos científicos, y su historia sirvió para impulsar el desarrollo de la psicología criminal y la identificación de patrones homicidas. Joseph Bacher dejó atrás al menos 11 víctimas conocidas, y posiblemente más que nunca fueron identificadas. Su paso errante, su mezcla de misticismo, sadismo y miseria, reflejaron la cara más oscura de la Francia rural de fin de siglo. En la Alejandría de los años 20, una ciudad vibrante pero empobrecida por la guerra y la inestabilidad política, comenzó a circular un rumor aterrador. Mujeres desaparecían sin dejar rastro, la mayoría humildes, algunas trabajadoras sexuales, otras simplemente comerciantes que caminaban solas. Con el paso de los meses, los rumores se convirtieron en terror. La gente empezó a decir que algo oscuro estaba ocurriendo en los barrios más pobres, donde la policía apenas entraba. Nadie imaginaba que detrás de esos crímenes estuvieran dos hermanas, Raya y Sakina, las primeras asesinas seriales en la historia moderna de Egipto. Raya y Sakina Ali Hammam nacieron a finales del siglo XIX
en una época de enorme desigualdad social. Provenían de una familia campesina pobre del Alto Egipto, en una región donde la miseria y el hambre moldeaban el destino desde el nacimiento. Desde pequeñas conocieron la violencia doméstica y el abuso, lo que marcó profundamente su carácter. La infancia fue dura, sin educación formal ni oportunidades. Cuando aún eran niñas, su familia decidió trasladarse a Alejandría en busca de trabajo, una ciudad portuaria que ofrecía más movimiento, pero también más peligros. Allí crecieron entre la marginalidad y la calle. En la juventud, ambas comenzaron a sobrevivir con lo poco que tenían, a veces limpiando, a veces robando, y otras recurriendo a la prostitución. Eran años de convulsión política. Egipto seguía bajo ocupación británica, y en los barrios bajos la vida era barata. El puerto estaba lleno de soldados, marineros, contrabandistas y pequeños delincuentes. En ese ambiente turbio se desenvolvían las dos hermanas, que pronto aprendieron a moverse con astucia y sin escrúpulos. Sakina, la menor, era impulsiva, temperamental y violenta. Raya, más calculadora, hablaba poco, pero era quien tomaba las decisiones. Juntas formaban una dupla temida en el vecindario de Laban, una zona de callejones estrechos y viviendas precarias. Con el tiempo, cada una formó su propio hogar, pero seguían siempre unidas. Raya se casó con un hombre llamado Hasb Allah, ex soldado y alcohólico habitual, mientras Sakina se unió a un hombre llamado Abdel Al, también violento y propenso al crimen. Aquellos matrimonios, lejos de apaciguar sus vidas, se convirtieron en alianzas criminales. En los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, Alejandría atravesaba una crisis económica. El dinero escaseaba, los precios subían y las calles se llenaban de desempleados. En ese contexto, el contrabando y el comercio ilegal prosperaron. Raya y Sakina abrieron una pequeña casa de té, en realidad un burdel encubierto, donde ofrecían bebida, compañía femenina y un lugar para escapar de la pobreza por unas horas. El negocio pronto se amplió, pero las ganancias nunca eran suficientes. Fue entonces cuando el grupo formado por las hermanas y sus maridos decidió ir más lejos. Entre 1919 y 1920 comenzaron las desapariciones. Mujeres del vecindario eran vistas por última vez entrando a la casa de las hermanas. A veces las invitaban a beber o a pasar la noche con la promesa de trabajo o diversión. Ninguna regresaba. Las víctimas solían ser mujeres de origen humilde, que llevaban encima joyas modestas o algo de dinero. En muchos casos eran conocidas de las propias asesinas. Eso les permitía acercarse sin levantar sospechas. El modus operandi fue brutal pero ingenioso. Las víctimas eran drogadas con alcohol adulterado o estranguladas mientras estaban distraídas. Después, los cuerpos eran despojados de sus pertenencias y enterrados bajo el suelo de las casas que el grupo alquilaba temporalmente. Cuando el olor se volvía insoportable, se mudaban y volvían a empezar. El dinero obtenido por las joyas o la venta de ropa era repartido entre los cuatro. Nadie imaginaba que las simpáticas hermanas del barrio escondían cadáveres bajo sus pisos. La policía de Alejandría comenzó a recibir denuncias, pero las investigaciones eran lentas y confusas. La mayoría de las desaparecidas eran mujeres pobres, muchas dedicadas a la prostitución, y las autoridades apenas les prestaban atención. No existía aún una estructura policial moderna ni bases de datos de desaparecidos, pero el miedo crecía. Los vecinos notaban olores extraños, movimientos nocturnos y cambios constantes de vivienda. La desconfianza se extendió como fuego. La primera pista concreta apareció a finales de 1920, cuando un hombre denunció la desaparición de su esposa, Fátima, que había salido con una conocida llamada Sakina. La policía comenzó a seguir ese hilo y pronto halló más nombres vinculados. El patrón era el mismo. Todas habían estado con las hermanas antes de desaparecer. En noviembre de ese año, un albañil que trabajaba en una de las casas donde vivieron descubrió restos humanos al excavar el suelo. Avisó a la policía, que al principio creyó que se trataba de un entierro antiguo, pero la autopsia demostró que los restos eran recientes. A partir de ahí, la investigación se aceleró. Los agentes revisaron cada vivienda que las hermanas habían alquilado en los últimos meses. En total, hallaron restos de al menos 17 mujeres enterradas bajo los pisos o escondidas en las paredes. El hedor era insoportable. En algunos casos, los cuerpos aún conservaban parte de la ropa o las joyas, lo que permitió identificaciones. Las víctimas mostraban señales de estrangulamiento y algunos cráneos fracturados. En las escenas se hallaron prendas femeninas,
pendientes, anillos, peines y otros objetos personales, muchos de ellos reconocidos por familiares. Cuando la policía arrestó a Raya, Sakina, Hasballah y Abdel Al, la noticia estalló como una bomba en todo Egipto. Era la primera vez que el país enfrentaba un caso de asesinato en serie con tal magnitud y con mujeres como autoras principales. Los periódicos de El Cairo y Alejandría publicaron titulares sensacionalistas. Las hermanas de la muerte, Raya y Sakina, demonios del barrio Laban. Durante los interrogatorios, las dos intentaron culparse mutuamente. Raya, fría y serena, negó haber matado a nadie, afirmó que solo alquilaba las casas y que desconocía los crímenes. Sakina, en cambio, terminó quebrándose y confesó parcialmente. Dijo que todo había empezado como robos, pero que las víctimas se resistían y que sus maridos decidieron matarlas. Sin embargo, los testimonios de testigos y la evidencia física mostraban que las mujeres participaban activamente. Vecinos las habían visto arrastrar cuerpos y esconder bolsas en la noche. Uno de los agentes encargados del caso, el inspector Mohamed Gafar, describió en su informe que el grupo actuaba con una coordinación sorprendente. Mientras uno sujetaba a la víctima, otro la estrangulaba, y las mujeres registraban las pertenencias. Todo ocurría en cuestión de minutos. Las víctimas, engañadas por la confianza o el alcohol, apenas tenían tiempo de reaccionar. El juicio comenzó a inicios de 1921 en medio de una atención mediática sin precedentes. La sala estaba llena de curiosos, periodistas y vecinos del barrio. Los acusados fueron presentados ante el tribunal, Raya, Sakina y sus maridos. También se incluyeron cómplices menores que habían ayudado a ocultar los cuerpos. El fiscal los acusó de múltiples asesinatos con agravante de robo y premeditación. Durante las audiencias, los relatos fueron estremecedores. Varios familiares de las víctimas narraron cómo habían buscado durante semanas sin respuesta. Algunos reconocieron las joyas de sus parientes entre las pruebas exhibidas. La defensa intentó alegar que las mujeres actuaban bajo coacción de sus esposos, pero el tribunal no lo aceptó. Los peritos forenses confirmaron los hallazgos: signos de estrangulamiento manual y fracturas consistentes con una lucha breve pero intensa. La cobertura de la prensa fue brutal. Los diarios reproducían frases como «ellas mataban mientras reían» o «sus manos pequeñas eran garras». El pueblo estaba indignado y las hermanas se convirtieron en símbolo del mal. La sentencia llegó el 16 de mayo de 1921. Raya, Sakina, Hasballah y Abdel Al fueron condenados a muerte por ahorcamiento. Las ejecuciones se llevaron a cabo en diciembre del mismo año en la prisión de Mansura. Raya y Sakina, vestidas con túnicas negras, fueron las primeras mujeres en Egipto ejecutadas por crímenes de asesinato múltiple. Tras su muerte, el caso quedó grabado en la memoria colectiva del país. Las calles donde vivieron fueron demolidas, y los objetos del caso se guardaron en los archivos policiales. Hasta hoy los egipcios usan la expresión como Raya y Sakina para referirse a alguien malvado o traicionero. Lo que comenzó como una historia de miseria terminó como una leyenda oscura de sangre y codicia. Todo comenzó con un olor insoportable que emanaba de los canales de Moscú en la primavera de 1923. Los vecinos se quejaban de que cada vez que el agua bajaba, flotaban bolsas, trapos y restos que parecían carne humana. Algunos creían que eran animales muertos, hasta que alguien notó algo que no dejaba lugar a dudas. Eso eran partes de personas. La policía no lo sabía todavía, pero estaba a punto de descubrir a uno de los primeros asesinos seriales de la Rusia soviética. Un hombre con una historia tan miserable como brutal: Vasily Ivanovich Komarov. Vasily Komarov nació en 1871 en una aldea cercana a Vitebsk, dentro del entonces Imperio Ruso. Era un entorno campesino, pobre y sumido en el alcoholismo generalizado. Su padre, según registros de época, era un hombre violento y su madre sufría frecuentes palizas. El pequeño Vasily creció rodeado de miseria y resentimiento, en un hogar donde las palabras no valían tanto como los golpes. Desde joven, mostró una tendencia hacia la agresividad. Se cuenta que, incluso de niño, tenía arranques violentos con los animales y con otros chicos del pueblo. No era un chico brillante ni aplicado.
Apenas aprendió a leer y desde temprano empezó a beber. Cuando tenía poco más de 10 años, trabajaba ya en tareas agrícolas y en la carga de leña. Durante su juventud, Rusia vivía tiempos turbulentos, pobreza rural, trabajo forzado y el auge de las ideas revolucionarias. Komarov fue reclutado por el ejército imperial, donde permaneció varios años. No hay constancia de una carrera militar destacada, pero sí de un comportamiento conflictivo. Se le describía como un hombre impulsivo, con ataques de ira y un temperamento volátil. Lo expulsaron con deshonor tras agredir a un superior. Después de dejar el ejército, se dedicó a pequeños oficios y al contrabando de alcohol. En esa época conoció a una mujer llamada Sofía, con quien se casó y tuvo varios hijos. El matrimonio era inestable y cargado de violencia. Los vecinos declararon después que Vasily solía golpear a su esposa y que las discusiones eran constantes. La mujer, sin embargo, lo seguía donde fuera, quizás por miedo, dependencia o costumbre. Tras la Revolución de Octubre y el fin del Imperio ruso, el país entró en un caos político y económico. Las guerras civiles, las hambrunas y el desorden social crearon el ambiente perfecto para que criminales como Komarov pasaran desapercibidos. Hacia 1921, ya instalado en Moscú, Vasily comenzó a trabajar como carretero. En apariencia, era un hombre humilde y trabajador. Alquiló una pequeña casa en el número 26 de la calle Shabolovka, un barrio pobre y gris. Con su caballo y su carreta, transportaba mercaderías, muebles y cualquier cosa que los vecinos necesitaran mover. Pero detrás de esa fachada se escondía una mente enferma y un apetito insaciable por el dinero y la violencia. El negocio del transporte le permitió conocer a muchos hombres. Comerciantes, campesinos y obreros que llegaban a Moscú para vender caballos o comprar provisiones. Algunos se quedaban en tabernas cercanas y otros buscaban un lugar donde alojarse o negociar en privado. Vasily aprovechó esa necesidad. Les ofrecía hospedaje barato o la posibilidad de cerrar el trato tranquilamente en su casa. Lo que esas personas no sabían era que esa casa sería su tumba. Su primer asesinato documentado ocurrió en 1921, aunque algunos investigadores creen que mató antes. Llevó a su víctima a su vivienda bajo el pretexto de negociar un caballo. Una vez dentro, cuando el hombre se distrajo, Vasily lo atacó con una soga o con un martillo, dependiendo del relato. Lo estranguló o le destrozó el cráneo. Después, robó el dinero que llevaba consigo, desnudó el cuerpo y lo metió en una bolsa. Esa escena se repitió muchas veces, cada vez con pequeñas variaciones, pero con la misma mecánica. Komarov tenía una rutina. Esperaba a sus víctimas en los mercados o en la estación. Les ofrecía un buen trato, una bebida, una charla amistosa. Luego los llevaba a casa. Allí, Sofía, su esposa, solía estar presente. Sabía lo que hacía su marido, y en ocasiones incluso lo ayudaba. Cuando el visitante caía, ella lo ayudaba a envolver el cuerpo y a limpiar la sangre. Los restos los tiraban al río Moscova, en bolsas o sacos. Otras veces, los enterraban cerca del establo, entre los desperdicios y el estiércol. Entre 1921 y 1923, Vasily Komarov asesinó a más de 30 hombres, todos con el mismo método: engaño, estrangulamiento y robo. Las víctimas eran campesinos o comerciantes ambulantes, casi todos forasteros sin familia cercana ni conocidos en la ciudad, lo que hacía difícil que alguien los echara de menos. Con el tiempo, los cadáveres comenzaron a aparecer. La policía de Moscú recibía reportes de cuerpos o partes humanas halladas en el río y sus alrededores. En un principio, creyeron que se trataba de un grupo de bandidos o de crímenes aislados cometidos durante asaltos. Pero pronto, los patrones comenzaron a coincidir. Los cuerpos eran casi siempre de hombres, adultos, de complexión trabajadora. En muchos casos, los cráneos estaban aplastados o los cuellos presentaban marcas de soga. Algunos estaban envueltos en sacos de yute con nudos similares. El número de víctimas fue creciendo y con él, la alarma pública. La prensa comenzó a hablar de un asesino desconocido al que llamaban el asesino del saco o el carnicero de Moscú. Los rumores se expandieron con rapidez. Se decía que la policía encontraba un cuerpo nuevo cada semana. Se multiplicaban las historias de campesinos desaparecidos. Moscú, en plena posguerra y devastada por el hambre, se convirtió en el escenario de un horror cotidiano. A principios de 1923, un grupo de agentes de la Cheka, la policía secreta bolchevique, tomó el caso. En esa época, la Cheka no solo se encargaba de contrarrevolucionarios, también de delitos graves. Los investigadores comenzaron a revisar los lugares donde aparecían los cuerpos
y a registrar las denuncias de desaparecidos. Uno de los agentes notó que varias víctimas habían sido vistas por última vez con un hombre que vendía o compraba caballos en el mercado de Zukarevka. Ese hombre se hacía llamar Iván Ivanovich y conducía una carreta. Su descripción coincidía con la de Vasily Komarov. La policía organizó una vigilancia discreta. Durante semanas siguieron su carreta y observaron sus movimientos. Lo vieron hablar con desconocidos, ofrecer animales, negociar precios. Luego, esos hombres desaparecían. Cuando uno de ellos fue visto entrando a la casa de Komarov y nunca volvió a salir, los agentes decidieron actuar. El 18 de marzo de 1923 irrumpieron en la vivienda. Vasily intentó huir por la parte trasera, pero fue reducido. Al registrar la casa, los agentes encontraron una escena escalofriante. En el establo, bajo montones de heno, yacían bolsas ensangrentadas. Dentro había restos humanos, cuerpos mutilados y huesos. En un rincón, un olor nauseabundo impregnaba el aire. Había un balde con restos de carne putrefacta y sangre seca. En total, se recuperaron restos de al menos 15 cuerpos en la propiedad. Otros tantos serían encontrados luego en el río y en los alrededores, todos con la misma firma criminal. Durante el interrogatorio, Komarov negó al principio cualquier relación con los asesinatos, pero la evidencia era abrumadora. Finalmente, confesó con frialdad. Dijo: eran hombres fáciles. Venían con dinero, creían que podían confiar en mí, nadie los echaría de menos. Su esposa, Sofía, también fue arrestada. En los interrogatorios posteriores, admitió haber colaborado. Dijo que su marido la obligaba, que tenía miedo de ser la siguiente si se negaba. Los agentes no le creyeron del todo, porque varios testigos la habían visto recibiendo a las víctimas y ayudando con los cuerpos. Durante los días siguientes al arresto, la noticia se esparció por toda Moscú. Los periódicos, bajo la estricta censura soviética, apenas pudieron publicar los detalles, pero lo poco que se filtró bastó para desatar el horror. Se hablaba de un hombre que mataba a sus clientes, que guardaba cadáveres en su casa y que llevaba tiempo actuando sin que nadie sospechara. Los vecinos, cuando fueron entrevistados, dijeron que el olor en la vivienda era insoportable, pero que pensaban que provenía de los animales o del estiércol. Nadie imaginó que, bajo la paja, había cuerpos humanos descomponiéndose. Los investigadores de la Checa pasaron semanas intentando reconstruir la magnitud del crimen. Revisaron los huesos, clasificaron los restos, compararon los sacos y objetos encontrados. Algunos de los cuerpos estaban tan mutilados que jamás pudieron ser identificados. En la escena hallaron monedas, documentos de identidad, relojes y pertenencias que ayudaron a asociar las víctimas a denuncias previas de desaparición. En total, las autoridades concluyeron que Vasily Komarov había asesinado al menos a 33 personas, aunque las cifras exactas siguen sin conocerse. El método, según detallaron los peritos, era siempre similar. Komarov ganaba la confianza de sus víctimas en el mercado. Las invitaba a su casa con la promesa de venderles o comprarles un caballo, y cuando el trato se cerraba, las emborrachaba con vodka. Luego, las atacaba de forma repentina. En la mayoría de los casos usaba una cuerda, una soga de las que se usan para atar animales, en otros una barra o martillo. Los cuerpos quedaban tirados en el suelo del establo mientras él registraba los bolsillos y tomaba el dinero. Después, junto con Sofía, envolvía los restos en sacos de yute, los amarraba con cuerdas gruesas y esperaba la noche. Cuando todo estaba oscuro, salía con su carreta, fingiendo transportar basura o víveres. En los márgenes del río Móskova arrojaba las bolsas, a veces las cubría con piedras, otras las hundía en el fango. Durante el interrogatorio, un detalle perturbó incluso a los agentes de la Checa. Vasily no mostraba arrepentimiento ni nerviosismo, hablaba con serenidad, como si contara una rutina. Dijo que matar no le resultaba difícil, que lo hacía por dinero y porque era más fácil que trabajar. Según los reportes de los investigadores, explicó: los hombres traían rublos, relojes, cosas que yo necesitaba. No gritaban mucho, era rápido, dormían en paz, no sentían nada. Era una frialdad que desconcertaba incluso para los estándares de la época, marcada por la violencia de la guerra civil. Los psiquiatras que lo examinaron describieron a Komarov como un individuo con rasgos psicopáticos, de inteligencia media, emocionalmente indiferente y con tendencia a la agresión instrumental. No mostraba signos de locura, sino una completa ausencia de empatía. Mientras tanto, su esposa Sofía intentó mostrarse como víctima. Alegó que Vasily la amenazaba constantemente y que temía por su vida.
Sin embargo, los vecinos recordaban haberla visto participar activamente en los preparativos para recibir a las víctimas y ayudar en las limpiezas. Un testigo aseguró que en una ocasión la oyó decir: «Si el negocio sigue así, pronto seremos ricos». Aquella frase la condenó. Durante el proceso judicial, la Unión Soviética aún estaba organizando su sistema penal, y los juicios por asesinatos en masa eran escasos. Aún así, el caso fue tratado como uno de los más graves desde la Revolución. La audiencia se realizó en mayo de 1923 ante un tribunal revolucionario de Moscú. El lugar estaba lleno de agentes, periodistas y curiosos que querían ver al hombre que había sembrado el terror entre los mercados. Komarov, al entrar a la sala, parecía indiferente. Vestía una chaqueta vieja, el cabello corto y una expresión de fastidio. No evitaba la mirada del público. Cuando se le preguntó si aceptaba los cargos, respondió: «Sí, los maté. Todos eran iguales. Nadie los echaría de menos». Las declaraciones fueron tan directas que el fiscal apenas tuvo que argumentar. Las pruebas físicas, los cuerpos, los objetos personales, las confesiones, las coincidencias forenses, eran abrumadoras. En total, se le atribuyeron 33 asesinatos comprobados, aunque la policía sospechaba que el número real podía superar los 40. El tribunal escuchó los testimonios de los investigadores, de vecinos y de familiares de las víctimas identificadas. Algunos campesinos que habían logrado escapar contaron cómo Vasily los había intentado atraer con falsas ofertas. Uno de ellos relató que al llegar a su casa, sintió algo extraño y se marchó antes de que le ofreciera vodka. Ese hombre, sin saberlo, había salvado su vida por instinto. El juicio fue rápido. En menos de una semana, el Tribunal Revolucionario dictó sentencia. Vasily Komarov fue declarado culpable de asesinato múltiple y condenado a muerte por fusilamiento. Su esposa, Sofía, recibió una condena de prisión por complicidad. Antes de la ejecución, los periódicos soviéticos publicaron extractos de sus confesiones. En uno de ellos, Vasily habría dicho: «Yo no soy peor que los otros. Solo hago lo que muchos harían si tuvieran el valor». Esa frase, según las crónicas policiales, provocó indignación entre los familiares de las víctimas. El 18 de junio de 1923, a las afueras de Moscú, Vasily Komarov fue llevado al paredón. Los testigos oficiales declararon que caminó sin resistencia, que no pidió clemencia y que incluso sonrió. Fue ejecutado con un disparo en la cabeza. El caso dejó una marca profunda en la sociedad soviética. En un tiempo donde el crimen era interpretado políticamente como un residuo del viejo régimen, el descubrimiento de un asesino en serie con motivación personal y económica sacudió la narrativa oficial. La prensa del partido intentó silenciar los detalles, pero el rumor del asesino de los sacos siguió corriendo entre la población durante años. Los agentes de la Checa que trabajaron el caso escribieron informes internos donde advertían que la pobreza extrema y el caos posterior a la guerra estaban creando monstruos sociales, hombres que habían perdido toda humanidad. Komarov se convirtió para ellos en el símbolo de ese fenómeno. Tiempo después, en la década de 1930, sus métodos serían estudiados por criminólogos soviéticos como ejemplo de asesinato por codicia. Y su caso fue incluido en manuales internos del NKVD como una lección sobre cómo la apariencia de humildad podía encubrir a un asesino. La vivienda de la calle Shabolovka fue demolida poco después del juicio. Los vecinos se negaban a vivir cerca. Decían que el olor de la sangre nunca desaparecía. Los restos humanos que no pudieron identificarse fueron enterrados en una fosa común sin nombre. Y con el paso de los años, el nombre de Vasily Komarov quedó casi olvidado fuera de los archivos policiales soviéticos, hasta que, décadas después, los criminólogos modernos lo recuperarían como uno de los primeros asesinos seriales documentados en la Rusia comunista.